A continuación tenemos a José Antonio Corral, del proyecto TEI. Bueno, él es director del Instituto Público IES La Folla de Elche, en Alicante. Es miembro de Conveis, colectivo que aúna a 15 institutos públicos de Elche, ¿vale? En relación a mediación escolar, y también es coordinador del programa TEI en la Comunidad Valenciana. Buenos días, José Antonio, un placer tenerte aquí. Me ha encantado la exposición, las tres exposiciones y además me parece que de alguna manera hilan con lo que yo quería exponer. Ahora veréis por qué. Vamos, totalmente de acuerdo también con Trinidad y eso nos implica una reflexión muy profunda que todos tenemos que hacer como personas y, por supuesto, como formadores. Yo llevo muchísimos años, claro, en el tema de la educación, en el campo de la educación. El instituto donde he llevado la dirección y donde he estado también como orientador y hemos implantado todos los programas de convivencia que habéis también comentado. Es el IES La Folla de Elche y está en la ciudad de Elche, y hicimos un proyecto también muy interesante, por eso que ha comentado Jorge, que soy miembro de Convielche. Convielche es una organización, bueno, es un encuentro de institutos de la ciudad de Elche, que somos 15 institutos públicos, y nos coordinamos precisamente pues, para llevar las mismas actuaciones en todos los centros, y porque bueno, nos parecía interesante, por supuesto, que esa coordinación, porque además ha hecho pues aprender unos de otros y además durante todo este tiempo pues siempre hemos hecho encuentros y jornadas y congresos, digamos, jornadas, un año jornada de convivencia, otro año congreso de educación emocional, en el que hemos traído pues, ponentes de España en general, de Madrid han venido, de Barcelona, etcétera, ¿no? Todos en la línea, pues como Eva Bach, por ejemplo, Joan Baello, etcétera, que seguro que conoceréis. Galtun también estuvo con nosotros. Y en uno de esos congresos también vino el creador del programa TEI, que es Andrés González Bellido. Nosotros llevábamos las líneas de trabajo que habéis estado comentando los anteriores ponentes, pues de todo el tema de la educación emocional, lo llevamos trabajando hace mucho tiempo, la mediación, por supuesto, también, e incluso tenemos, bueno, también ha comentado Jorge, un observatorio de la convivencia con una comisión de convivencia potente del centro y no la del consejo escolar, sino una, digamos, activa en plan proactivo, no en plan sancionador. Y luego también, ese observatorio de la convivencia, pues tenemos dos alumnos de cada aula, un chico y una chica además, dos alumnos de cada aula que son los observadores de la convivencia. A todos esos alumnos, somos un centro de 4 líneas, a todos esos alumnos y en todos los institutos de Elche pasa lo mismo, se les forma en lo que también Jorge ha comentado, todos los temas de comunicación, la autorregulación, el autoconcepto, o sea, en lo que sería la inteligencia intrapersonal e interpersonal que todos conocéis, con todas las habilidades de comunicación, por supuesto, y los procesos de mediación. Nosotros hemos aprendido de Torrego y de Carmen Boqué fundamentalmente, que han venido por aquí, por Alicante, y nos han dado cursos de formación, etcétera, y anteriormente incluso de Paco Cascón, por todas las dinámicas proactivas, ¿no? que también entiende todas las dinámicas que él llama de prevención, en el sentido de proveernos de herramientas para que cuando llegue el conflicto pues sepamos sacarlo adecuadamente, gestionarlo adecuadamente. Entonces, en toda esa línea estamos trabajando y seguimos trabajando con aulas de convivencia en los centros, con bueno, toda esa línea. Y pues allá por el año 2002, creo que fue, o 2003, pues vino al Congreso de Educación Emocional Andrés y nos mostró el TEI. El TEI, nosotros dijimos, hombre, nos parece un programa muy interesante, en TEI es tutoría entre iguales, porque lo que nos venía a decir y lo que nosotros hemos experimentado es que es un programa que implica al alumnado, igual que pasa con la mediación y con los observadores, pero que los implica mucho más rápido. En un año o 2 años todo el grupo de toda la secundaria estaría formada, estaría sensibilizada, etcétera, en todo lo que son los procesos precisamente de ayuda. Por eso me ha parecido muy bien que también Trinidad nombrara eso, porque es fundamental. Está claro que todo lo que es la violencia estructural está ahí y, como decía, nos obliga a los adultos precisamente a mostrarnos como ejemplos de buen hacer y de buena conducta
porque no olvidemos que somos nosotros en el contexto escolar los referentes de nuestros alumnos. Entonces, claro, nosotros somos los primeros que tenemos que formarnos y que actuar adecuadamente para que los alumnos no vean una distorsión entre lo que dices y lo que hablas, entre lo que dices y lo que haces. Que eso ya sabéis los que trabajáis en secundaria también, sobre todo, pues que los chavales tienen un hilo muy fino para medir eso. Enseguida detectan si realmente esta persona es legal o no es legal. Y si es legal, te hacen caso. Y si no es legal, enseguida dicen, bueno, pues allá tú, para allá, que yo sigo con la mía, ¿no? Entonces, es fundamental el trabajo entre nosotros. Por eso me pareció también muy interesante lo de Jorge, que todo el centro también, los profesores, los padres, igual que hacemos nosotros, nos formamos y esa formación implica autoconocimiento también personal y implica también cambio de actitudes, porque nadie ha nacido, aprendido a resolver los conflictos o a gestionarlos bien o nadie ha reflexionado digamos de pronto de la relación con el otro, como decía Trinidad. Entonces, por eso hay que formarse en grupo, etcétera. De ahí esa colaboración que os comentaba que teníamos con Bielch, que significa convivencia en Elche. Y entonces intentábamos dar a la ciudad pues todos los mismos programas para que fuera Elche una ciudad educadora y sana desde el punto de vista de la convivencia. A partir de ahí, ya digo, vino el TEI, nos planteamos, bueno, pues vamos a formarnos, nos formamos todos los institutos y lo introdujimos en nuestros centros. El TEI es un programa institucional y yo, sinceramente creo que precisamente trabaja con, bueno, por decir dos o tres frases, con Richard Davidson, por ejemplo, cuando habla de que la base de un cerebro sano es la bondad y que la bondad es el signo más claro de la inteligencia de las personas, o con Fernando Savater, por ejemplo, cuando comenta que las virtudes no se aprenden en abstracto, sino que lo que tenemos es que verlas reflejadas en alguien que realmente las tiene, ¿no? Y las posee. Entonces, esto es lo que intentamos precisamente trabajar nosotros como profesores y también que los alumnos lo vayan trabajando ellos mismos y vayan precisamente también haciendo ese proceso de conciencia, que en el fondo es un proceso de toma de conciencia de que uno puede realmente transformar la realidad en la que se encuentra. Como decía Freire, pasar de la cultura de la queja a la cultura de la transformación, que es uno de los primeros pasos fundamentales, porque de nada sirve, pues eso, quejarse, decir que todo está mal y que, sin embargo, tú no hacer, ¿no? Entonces, el TEI nace pues, también a partir de la práctica educativa. La persona que lo crea era un orientador en un instituto de Barcelona, el Institut Front Marítim. Y bueno, sobre el año 2000 aproximadamente, en el curso 2002-2003, pues hace su primera aparición en un centro. Ahora mismo son más de 1.400 centros en toda España que tienen el programa de tutoría entre iguales. Ahora os iré explicando un poco en qué consiste. Y incluso también en algunos países europeos y latinoamericanos también se ha ido haciendo la formación. Hay 3 grupos de investigación y trabajo en 3 universidades de España. Una es la Universidad de Barcelona, de donde surge el programa. Otra es la Universidad de Alicante, donde llevamos bastante tiempo poniéndolo en marcha, y solo en la provincia de Alicante tenemos más de 164 centros formados. Con lo que implica, que lo explicaré ahora, lo que implica eso de la formación. Y otra en la Universidad de Santiago. Entonces, son 3 universidades que están haciendo también un estudio de evaluación del programa. Como sabéis que trabajan las universidades también con grupo de control y grupo de trabajo, en el que se aplican, pues en este caso, este programa, y se ven los resultados, se evalúan los resultados al final. Los resultados que, por ejemplo, de esa investigación que ha hecho la Universidad de Alicante, pues son en la línea de que, bueno, funcionan, mejoran las habilidades de los alumnos, etcétera. No me voy a extender ahí. Nosotros sí que creemos, porque siempre se ha hablado del triángulo del acosador, la víctima y el acosado, ¿no? Perdón, el acosador, la víctima y el espectador. Pero nosotros creemos que no son 3 elementos que entran en el acoso. Yo no voy a entrar en lo importante que es no acosar y lo grave que es ser acosado e incluso hasta ser agresor, porque bueno, de eso hay mucha literatura y es evidente. Pero nosotros creemos que existe un cuarto elemento, que es sí que es verdad que el acoso
existe cuando hay un acosado, un acosador y un espectador, pero también cuando hay un contexto que lo permite. Cuando hay un contexto que lo permite. Y ahí es donde nosotros entramos, ahí es donde entra el programa. Aquí en Alicante, por ejemplo, somos un grupo de formadores y, bueno, que yo coordino junto con Valencia y Castellón. Y lo que hace precisamente es bueno, dar la posibilidad a un centro de formarse en el programa de tutoría. ¿Cómo hacemos la formación? ¿En qué consiste la formación? ¿En qué consiste el programa? Bueno, el programa tiene como unos pilares básicos que es, primero, hay que trabajar con el centro. Para que un programa tenga sentido, tiene que ser un programa de centro, como bien ha dicho Jorge también y como bien ha dicho Trinidad, en sus centros que llevan trabajando. Y es un tema que no es de 2 personas o de 3 personas más motivadas y tal, sino que es un programa de claustro, es un programa de consejo escolar, etcétera. Entonces, lo primero que se hace es hacer una reunión con el claustro, con el consejo escolar y explicarles el programa, en qué consiste, cómo funciona, etcétera, y decir, bueno, ahora tenéis la posibilidad de formaros si queréis y si no, pues nada. Una vez que hacemos esa presentación, hacemos después la formación del profesorado, que nosotros pedimos que sea mínimo un 75%. En todas las formaciones que he hecho yo, por lo menos, está prácticamente el 100% del profesorado, del claustro, porque además tiene que ser así, porque es un programa, pues como cualquier otra actuación de convivencia, que requiere la conciencia de todo el claustro. Luego después el mismo profesorado es el que va formando después al alumnado tal y como nosotros les vamos haciendo el seguimiento. El programa plantea una serie de actividades, tanto de tutoría como de sensibilización y de formación a los alumnos y al mismo tiempo tiene también actividades de cohesión de grupo, de cohesión de alumnos. El programa, además de formar al profesorado y al alumnado, forma también a las familias, incluso a los monitores de comedor, por ejemplo, en los centros de primaria o de actividades deportivas. Y, de hecho, se está llegando ahora mismo ya, hay varias ciudades, lo que llamamos ciudades STEI, varias ciudades que la misma ciudad, el mismo ayuntamiento entra en el proyecto y entonces ayuda a formar a los centros de primaria, a los de secundaria, a los monitores de comedor, a los monitores de tiempo libre, etcétera. Con lo cual, todas las personas que estamos en esa ciudad hablamos el mismo idioma, tenemos la misma formación, etcétera. Lo que pretende el programa, y fue lo que más nos gustó y lo que realmente mejor funciona, hemos visto, es que cuando nosotros teníamos el equipo de mediación, pues como ha dicho Jorge, formamos a 30 o 40 o 50, depende del centro, alumnos cada año, y es muy potente, es verdad, y con los alumnos observadores, pues 2 por aula cada año, pero con esto lo que hacemos es que los alumnos mayores, en este caso en secundaria, de tercero de la ESO, van a tutorizar a los alumnos de primero de la ESO. Eso quiere decir que un alumno de tercero va a ser un alumno un alumno ayudante, tutor de un alumno que acaba de entrar de primero de la ESO. Ese proceso de tutorización, ese proceso de ayuda de uno hacia otro, claro, hay que hacerlo desde una vez que has sensibilizado y formado a los alumnos tutores y a los alumnos tutorizados. Entonces, recorre todo el curso escolar. A lo largo de todo el curso escolar hay actividades de mantenimiento de esa relación, actividades de cohesión entre el alumno de tercero y el alumno de primero. Y a lo largo del curso escolar también hay actividades de formación permanente de los alumnos. Se trata, en definitiva, de que los alumnos son, como sabéis vosotros, está claro, y tienen que ser además los dueños de sus procesos de convivencia, y que el profesorado tiene que tener pues la conducta, como he dicho antes, adecuada y la ética adecuada y hacer ver al alumno que, bueno, que tú eres el primero que entras en esto, pero que el alumno tiene su propia responsabilidad y es el alumno el que tiene que ayudar, cuidar, etcétera, de otro alumno, en este caso siempre con 2 cursos de diferencia. Entonces, empezamos en secundaria concretamente, y en primaria sería también, pero empezamos en secundaria, en tercero de la ESO y primero de la ESO, con alumnos tutores y tutorizados, y al año siguiente serían estos alumnos mismos, continuarían en cuarto y en segundo de la ESO. Y al mismo tiempo, como el centro es un centro TEI,
pues los alumnos de tercero de la ESO volverían a ser, que antes estaban en segundo, ahora serían tutores de los alumnos de primero que acaban de entrar. ¿Qué se genera con eso? Pues esto que hemos comentado, lo de creación de un clima sano de convivencia, un clima de ayuda, un clima en el que el alumno no tiene la idea de hacer daño a otros, sino al contrario, y también un clima de protección de todo el entorno suyo, porque en el fondo vosotros sabéis que de los conflictos, en aquella famosa pirámide de la cúspide nos enteramos nada más un poquito, pero de la base nos enteramos bien poco los adultos. Pero ellos sí se enteran de todo, y como se enteran de todo, ellos son los que tienen o deben de tener las herramientas para poder intervenir. Pero para tener esas herramientas se las tenemos que dar. Igual que hacemos con la mediación, pues sería lo mismo decir, vale, pero tú ahora eres tutor de este alumno, tienes esta responsabilidad. Una de las cosas que más nos ha sorprendido en la práctica es ver cómo realmente el alumno tutor es aquella frase de, bueno, también castellana, ¿no?, española, de que el hábito hace al monje, pues es como que el alumno tutor que se siente responsable realmente, incluso aquellos chavales que son más complicados, porque la complicación conductual, y vosotros lo sabéis, depende de muchísimos factores. Y a veces uno de los factores es que no le hemos dado la oportunidad de sentirse útil, de sentirse alguien en el centro. Yo tengo experiencias de alumnos, pues los típicos alumnos de la FP básica actual, antes de los programas de garantía social, etcétera, o de los PCPI, los programas de iniciación profesional. Chavales que no les gustaba estudiar, qué tal, y entonces iban por ahí, pues bueno, montando el lío, como dicen, ¿no? Pero, sin embargo, eran chavales y son chavales muy sanos interiormente. Y entonces, cuando le das la oportunidad de cuidar de otro, es increíble ver cómo va cambiando el propio alumno. A quien más beneficia el proyecto, a quien más beneficia el programa, es a los alumnos tutores, más que a los alumnos tutorizados. Porque los alumnos tutorizados se sienten muy acogidos en el centro, claro, y se sienten que tienen un alumno mayor que les va a atender y que ante cualquier duda, incluso ciberduda, es decir, ciberacoso, tiene la posibilidad de tener contacto permanente con ese alumno tutor suyo. Pero a quien realmente ayuda es al alumno de tercero, que le hace sentir responsable y le hace cambiar el chip y decir, ostras, tengo que comportarme, porque claro, un alumno que se comporta agresivamente o que resuelve un conflicto de una manera violenta, etcétera, saldría del programa. Entonces, todo eso todo siempre hablando, claro, hablando con el chaval, viendo a ver por qué ha pasado, si se arrepiente, si no, si puede continuar, si no, pero lo que está claro es que la cuestión es el cambio de actitud de los chavales, y ese cambio de actitud implica, por supuesto, un proceso de reflexión previa y de posicionamiento previo en el centro, de manera que ya no es el mundo de los adultos y el mundo nuestro, y cualquier problema que hay, pues vete al profesor y coméntaselo, o el director que te diga lo que tenga que hacer, o que tal. No, esto es una cuestión nuestra, nosotros tenemos que ver cómo gestionamos nuestra convivencia. Entonces, y más en centros como, por ejemplo, los vuestros o los nuestros, que llevábamos ya mucho tiempo también trabajando en temas de convivencia, temas de educación para la paz, ya con, bueno, pues ya digo, con Paco Cascón hace muchos años y con sus Ojares, etcétera, pues que ya habíamos llevado un proceso de sensibilización y de formación hacia el alumnado. Pues este proyecto, este programa lo que ha hecho es implicar vitalmente al alumnado de tercero y de primero, y sobre todo, ya digo, de tercero, porque es el que asume la responsabilidad, y además con un proceso, como digo, de formación permanente a lo largo de todo el curso, es decir, que no los dejamos de lado. Siempre hay encuentros entre alumnos de tercero y primero, y actividades como, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos que el día del árbol hay que plantar árboles, ¿no? Pues entonces, en lugar de hacerlos, yo qué sé, pues dedicar esa actividad extraescolar en la programación general anual, pues dedicarla a segundo, pues se dedican a primeros y terceros, de manera que el alumno tutor y tutorizado plantan su propio árbol y tal, va generando esa relación de unión, de cohesión entre dos personas. Esto es lo que tenemos que establecer, relaciones sanas entre las personas, ¿no? Entonces, ahora mismo se está haciendo, el programa se está haciendo en secundaria.
se está haciendo en primaria. En primaria los alumnos de quinto de primaria tutorizan a los alumnos de tercero de primaria y luego pasan a sexto y cuarto. Los alumnos de infantil también se está llevando a cabo. Los alumnos de 5 años hacen una tutorización en infantil como un hermano también mayor de infantil, etcétera, a los alumnos de 3 años. Se está haciendo la formación profesional, hay institutos y centros que tienen los alumnos de segundo grado de ciclos formativos de grado medio sobre los alumnos de FP básica. Y una cosa interesante es que todo el proceso se hace un seguimiento permanente a lo largo de 3 años, en el que el formador que ha estado con el centro formándolo y que ha formado a las familias y que ha formado a los profesores y que ayuda a formar a los alumnos, pues hace ese seguimiento a lo largo, ya digo, de los 3 cursos, ofreciendo actividades nuevas cada año, material nuevo y resolviendo cualquier duda, cualquier problema, etcétera, pues para ver que realmente el proceso que se está haciendo es el proceso que tocaría hacer, porque cualquier herramienta, y vosotros lo sabéis, la mediación, el programa o cualquier herramienta, si no se utiliza adecuadamente, si no se utiliza como corresponde, pues no sirve más que para una herramienta y entonces cualquier centro podría decir, es que la mediación no sirve. Lo que no sirve la mediación es si tú no tienes la conciencia de cómo hay que hacerlo, si no tienes la formación de cómo hay que hacerlo y no eres capaz de formar a tus alumnos y a tu comunidad educativa en esa dirección. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Y bueno, y la idea, pues las bases teóricas del programa son, como podéis imaginaros, pues todo el tema de la educación emocional, todo el tema de la psicología positiva, sobre todo desde el cambio que se dio con Seligman, ¿no? Con Seligman hacia el positivismo y la felicidad, y todo el tema también de las teorías del contexto de Bronfenbrenner. Y luego también, por supuesto, pues con ciertos apoyos de la neurociencia o de ese trabajo tan interesante que hay, que se llama la generación de modelos positivos y de la ejemplaridad. Yo creo que por eso me ha encantado también lo que Trinidad ha comentado, porque claro que sí, que hay que ir hacia cambiar el chip, primero nosotros como adultos, porque la sociedad sabemos cómo está y es compleja y bueno, y nuestros alumnos vienen también pues de sectores y de familias, etcétera, que probablemente no han podido hacer ese proceso de reflexión. Nosotros somos en teoría formadores y hemos tenido mucho más tiempo para hacer ese proceso y creo que tenemos además esa responsabilidad. Entonces, me parece fundamental precisamente eso, trabajar desde el altruismo, trabajar desde la bondad, trabajar desde la ayuda, o sea, esos conceptos que hasta hace poco, incluso ahora empiezan a introducirse y se empiezan a introducir y se empiezan a sentir como interesantes, pero yo también ya tengo una edad y una experiencia de trabajo y antes pues era como que, ¿de qué me está contando este que va de cura, este que viene tal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenemos también una historia en nuestro país, como bien sabéis, pues una historia de muchos años en las que pues una doctrina pues ha marcado mucho y tal, y entonces, bueno, parece que de alguna forma no existe la posibilidad desde un ámbito más laico tener ese tipo de valores, ese tipo de virtudes, ese tipo de actitudes, ¿no? Y yo creo que es hora también, como bien decía Trini, de reivindicar esas cosas, pues de reivindicar también nuestro derecho como personas simplemente, sin adjetivos, a tener esas actitudes y esos valores. No son de ninguna organización, son nuestros, son de nuestra humanidad, como también ha dicho ella, y son precisamente lo que tenemos que transformar y lo que tenemos que trasladar a los otros yoes, a los otros humanos. Yo me imagino, Trinidad, que conocerás a lo mejor a José Mivalle, no sé si lo conocerás, te lo comento, pero es un filósofo también, ha trabajado en Madrid bastante y ahora está en Sevilla. Ahora mismo estaba leyendo un libro que el último que ha sacado acerca de nosotros mismos, un libro que trata bueno, es ensayo sobre el confinamiento y uno de los capítulos es Yo soy tú cuando yo soy yo. Es un poco la historia de las identidades y de lo común que tenemos el uno con el otro y tenemos que ir por ahí. De hecho, este filósofo colabora con el programa desde el punto de vista teórico, escribiendo artículos sobre precisamente, pues uno de ellos es la bondad como signo más alto de la inteligencia.
Y bueno, por ahí vamos. Y ese es el proyecto que quería presentaros y enmarcarlo. Bueno, siempre los objetivos son los que podemos tener cualquiera, de crear un clima de aula y de centro, etcétera, de la inclusividad, pero lo que quería sobre todo es enmarcarlo dentro de, bueno, de la filosofía de que el otro y yo somos un mismo mundo, que somos nosotros, ¿no? Y que es verdad que la sociedad en muchos casos no va por ahí, es verdad, y lo tenemos claro. Pero bueno, como hemos dicho antes, hay que pasar de la cultura de la queja a la otra, a la de transformar y ver qué es lo que nosotros podemos hacer, tirar hacia adelante y ser proactivos y utilizando eso, bueno, porque además es lo que da solución, no hay otra salida. Y nosotros la única opción que tenemos es esa y bueno, y para eso somos educadores, ¿no? Creo que más o menos en breve pues, os explica un poco lo que quería comentar y un poco la trayectoria. Yo estuve también como mediador intercultural en la Consejería aquí en Alicante, en la Dirección Territorial, y también desde ahí trabajamos mucho todo el tema de la mediación intercultural y del otro, ¿no? Del reconocimiento del otro. Y bueno, me parece, bueno, todo el tema del trabajo de convivencia y tal me parece algo absolutamente necesario y como sabéis ya que es otra de las cosas que a veces pueden decir, pero que ya, yo por lo menos en todas las formaciones que he hecho ya no lo dicen, o será porque me lo han escuchado más veces, pero que es que no estamos haciendo nada raro, que no, que estamos en el tema de la educación para el siglo XXI, que es lo que decía Jacques Delors y el libro sobre de cómo tenía que ser la educación para el siglo XXI, ¿no? Una de ellas era aprender a convivir y otra era aprender a ser. O sea, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Entonces, estamos trabajando en aprender a convivir y en aprender a ser, fundamental para todo el desarrollo integral de la persona. Que eso no quita que no tengamos que aprender a conocer, por supuesto, pero que además es que se aprende a conocer mejor si trabajamos en aprender a ser de una manera sana. Eso es un cambio que yo mismo en el instituto lo he notado. Antes de poner cualquier tipo de estos programas y tal, bueno, pues había expulsiones, había expedientes disciplinarios, etcétera. Eso ha quedado reducido a la nada y se intentan resolver las cosas desde el diálogo y desde la comprensión y desde el reconocimiento de lo que se ha hecho y desde el daño que le hemos podido hacer a otro, etcétera, etcétera. Entonces, esas son actitudes que, sobre todo nosotros, ya digo, como formadores, tenemos que tenerlas claras y llevarlas a cabo para que nuestros alumnos precisamente puedan verlas en otras personas. Como os he comentado, como dice Sabater, las virtudes no se aprenden así teóricamente si no las ves reflejadas en otros. Muy bien, José Antonio, muchísimas gracias por tu charla. También ha sido súper, como todas las que estamos teniendo esta mañana, han sido súper interesantes y enriquecedoras. Un único comentario, porque vamos súper bien de tiempo, pero bueno, hay que seguir haciéndolo súper bien como lo estamos haciendo. En referente a tu ponencia, como te he dicho, súper interesante, ¿no? También ese punto de vista positivo, ¿no? De darle la vuelta, ¿no? De verlo desde el lado bueno de las cosas. ¿TEI de alguna manera está utilizando la tecnología para hacer todo este tipo de cosas o se basa todo a nivel experiencial o tenéis algún tipo de herramientas o cómo crees tú también que la tecnología puede ayudar a que TEI sea o el modelo que estáis aplicando sea mejor o funcione mejor? ¿O crees que la tecnología va a tener algo que ayudar? Sí. Bueno, primero decir que lo de lo positivo y tal es verdad y tal, pero que no es ingenuo, ojo, que lo digo porque a veces la gente confunde la positividad con la ingenuidad y para eso, de eso nada, o sea, la positividad está basada pues eso, en el concepto de felicidad y una creencia muy fuerte. ¿Sigo? Sí. Después también comentar que claro que sí, que la tecnología es fundamental. Nosotros como programa lo que tenemos son actividades de ciberbullying, tenemos muchas actividades para hacer reflexionar a los chavales ese tema y lo hacemos, hasta ahora lo hacíamos presencialmente, porque hasta ahora es lo que hemos hecho, todo presencial, pero ya tenemos ahora mismo la primera formación, de hecho las formaciones, pues como os he dicho, íbamos a los centros, hablábamos con los claustros o los centros ya que te conocen, te van llamando y hacemos la formación con el claustro presencialmente.
Pero, por ejemplo, ahora se va a hacer ya la primera formación en un centro en Valencia, en un centro de, además, bueno, de estos concertados, de primaria, secundaria, etcétera, y se va a hacer la formación online completamente. Herramientas como la vuestra, que no la conozco de haberos conocido ahora, me parece interesante. Lo que me parece interesante que exista, pero sí que es verdad que tiene que ir acompañada, desde mi punto humilde, ¿no?, de vista, tiene que ir acompañada de que el alumno sepa que también puede hacerlo de manera, no tiene por qué ser oculto. Quiere decir que es que nosotros lo que pretendemos precisamente, y lo que yo he visto que se ha dado en nuestro centro, es que el alumno es reconocido ya por sus compañeros por ser un alumno comprometido con el bienestar de la clase, por ejemplo, con el bienestar de una persona. Entonces, porque eso rompe, y es algo importantísimo, rompe la figura del chivato, el clic este que todos teníamos, de, es que te vas a chivar al mayor. No, no, es que aquí estamos para cuidar, precisamente, para hacer que esto funcione mejor, y vosotros sois los que podéis hacer que esto funcione mejor. Entonces, se ha ido cambiando ese chip, y me parece básico, de que, en el sentido de que el alumno que ahora interviene ante un conflicto o ante otro alumno, un compañero que se siente mal y le pregunta qué te pasa, cómo podemos resolverlo, etcétera, y si le ha ocurrido algún tema concreto de violencia o algo, pues tiene que ir a hablar con su alumno de tercero, el mayor, si es en este caso de primero, y es el alumno de tercero el que interviene, y porque está formado también como mediador, están formados, y entonces interviene para ver cómo podemos resolverlo, todavía sin llegar al profesorado. Entonces, ya cuando no hay problema, no hay manera de solucionarlo entre los alumnos, daos cuenta que un alumno, por ejemplo, de primero de la ESO tiene un alumno tutor de tercero. Si tiene un problema, va al alumno tutor de tercero, pero si no lo resuelve directamente con el alumno tutor suyo, tienen la posibilidad el alumno tutor de tercero de hablar con el tutor del agresor y decir, oye, a ver cómo podemos solucionar esto. Y entonces es una solución que se hace entre iguales, por eso es tutoría entre iguales. Y nos interesa muchísimo que eso sea así, que la filosofía sea de que el alumno es el responsable del cambio, ¿no? Y entonces, claro que sí, que la tecnología es fundamental, pero que es interesante, como están utilizando ahora mismo, ya lo están utilizando pues con Instagram, simplemente se hablan entre ellos, entre el tutor y tutorizado, diciendo si le ha pasado esto, si le ha pasado lo otro, y hablan directamente con el tutor del otro alumno, etcétera. Entonces, esa tecnología está clara que hay que utilizar, y vuestra aplicación seguro que es interesantísima también porque es una ayuda, pero sí que me gustaría matizar ese tema, ¿no? Que no solamente tiene por qué, que también en casos puede ser que sí, que sea de manera, mira, así no se sabe ni quién soy, lo digo. Pero yo es que creo que hay que saberlo. Es un poco también lo que comentaba antes Trinidad con el tema del cuerpo. Es que estamos empezando, parece, y es el riesgo que tienen las tecnologías, a no dar la cara. O sea, es como que, bueno, y yo, bueno, lo aporto ahí porque, ya digo, sin conocer vuestra aplicación ni nada, pero sí que estaría bien que también tuvierais en cuenta eso, que cualquier alumno puede utilizarla porque está muy bien para enterarse, pero que no hace falta directamente al profesor. Que se Muchísimas gracias, José Antonio.